Hola, hola, muy buenas noches. Espero que te encuentres muy bien. Es un tiempo maravilloso donde estamos trabajando en una serie en la cual estamos viendo qué es una maldición, cuáles son los factores que afectan una maldición, cómo se rompen las maldiciones, identificando más o menos son 9 tipos diferentes de maldiciones que existen. Y ha sido un tiempo de mucha bendición porque yo sé que muchos han podido entrar a tiempos de reflexión, de guianza del Espíritu Santo para identificar qué está afectando nuestras vidas, porque es que a pesar de que hemos recibido al Señor, tenemos esos temas donde no ha habido victoria en ciertas áreas muy específicas. Entonces vimos, una de ellas eran las maldiciones a nivel, muy buenas noches, eran las maldiciones por el tipo generacional. También vimos por objetos malditos que hemos traído a nuestra casa, ya sea por souvenirs, ya sea por regalos, ya sea por herencia. También vimos puertas que se abren, vimos lo de los niños, cuando los niños se acuestan a dormir, que a veces dicen que hablan o tienen un amigo imaginario y el susto y todo eso, y que los niños pueden tener mucho contacto a nivel espiritual si hay un antepasado que decidió servirle al enemigo. También vimos las diferentes situaciones que se presentan cuando te dicen que pon tu mente en blanco, muchas series de meditación que te dicen que tenga la mente en blanco, como usted ya sabe que no se debe tener la mente en blanco porque usted tiene la mente de Cristo para lo bueno, lo puro, lo correcto. También es diferentes tipos de música. Entonces vimos muchas cosas que son importantes y que es necesario que si usted no ha iniciado a ver la serie, empiece para que pueda tener el contenido completo. La encuentra en nuestra página web www.pastorangelaGaleano.com. Ahí va a encontrar cada uno de los diferentes temas y yo sé que va a ser un tema el cual usted va a tener mucha revelación y usted va a poder identificar muchas cosas que a veces desconocemos pero no las hemos tenido en cuenta, técnicas como de hipnosis, también como escuchar las música subliminal que a veces está muy específica y muy explícita en mucho material que a veces tenemos, objetos, el recibir imposición de manos, el tema de lenguas que pensamos que todas las lenguas son del Señor, recibir falsa profecía, falsas religiones. También vimos el tema de no inclinarse ante imagen alguna. Religiones que te exigen que para ingresar te tienes que quitar el calzado. Por ejemplo, cuando tú entras a una mezquita te dicen y estás visitando que no, que te quitas el calzado, en ese momento estás adorando a Alá, es una forma. Y diferentes situaciones vimos, eventos de diversión donde siempre se lleva a alguien, que voy a leer la mano, que el tarot, todo ese tipo de cosas son puertas que en algún momento por desconocimiento se abrieron y que están generando que las personas no vean victoria en muchas áreas de sus vidas. Recuerde que la Biblia es muy importante porque la Biblia lo que nos hace es tener una conexión íntima con el Señor, nos permite conocer cada una de sus instrucciones, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, y si nos equivocamos en ese, tenemos que ser muy rápidos para ir a la presencia del Señor y solucionar todo ese tipo de puertas. Entonces vimos las puertas que tienen que ser selladas porque si no, no vas a poder ver victoria en muchas áreas de tu vida. Y hoy continuamos con la serie, pero vamos a identificar una que es bien importante y tal vez es de las que yo diría que son menos que se explica o se enseña. Pero antes de continuar con nuestra serie maravillosa de Quebrantando Maldiciones, adoremos al Rey porque Él es digno de adoración y digámosle gracias, Señor, porque tú estás aquí presente, gracias por todo lo que tú has hecho, gracias por permitirnos transmitir esta serie, gracias porque primeramente estás tú, Señor, cuando dice tu palabra que dos están reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Gracias, Señor, por este tiempo en que podemos reunirnos. Gracias, Señor, porque podemos escudriñar tu palabra y sobre todo, Señor, clamamos a ti, Espíritu Santo, para que nos des espíritu de sabiduría y espíritu de revelación para identificar puertas, situaciones, objetos, tema de familiares, de antepasados y empezar a romper. Cada una de ellas se maneja de una manera diferente, pero siempre entendiendo que el poder de la oración, el poder de confesar, el poder de
ir a la presencia del Señor. Si son objetos, destruirlos completamente. Si es el tema de origen generacional, identificar no solamente en el área física, sino emocional o espiritual. Hay familias donde siempre ha habido cáncer, hay familias donde todos son divorciados, hay familias donde todos mueren a una determinada edad por una patología, donde muchas quedan viudas. Entonces, cuando tú identificas eso, es ir a la presencia del Señor, pedirle al Señor que limpie, que nos perdone, tener ese precedente, alejarnos, destruir esos objetos que no traen bendición. Y dice la palabra que el que confiesa su pecado alcanza misericordia. Y eso es lo más hermoso de esta serie, que podemos identificar en qué nos equivocamos para corregirlo. Y el Señor es tan hermoso y tan lleno de amor y misericordia que cuando le decimos, Señor, hice esto por desconocimiento, hice esto porque no sabía que te ofendía, y cuando tú vas y le dices, Señor, me arrepiento de esto, Señor, y clamo a ti tu misericordia, tu perdón, y quiero romper esta cadena que yo mismo hice, tal vez por el desconocimiento, por la ignorancia, porque no conocíamos. Y esto es lo hermoso que tiene esta serie, que va a poder avanzar, que va a poder romper la vida de muchas personas que están atadas de alguna manera, ya sea física, ya sea emocional o incluso espiritual. Pero adoremos al Rey y le decimos, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Venimos a entregarte nuestra vida, a decirte te amamos, Señor. Gracias, Señor. Dígale. Ya no queremos luchar, Señor. Ya no quiero pelear, no quiero pelear contigo, Señor. Quiero venir a cuentas contigo, a hacer tu voluntad. Señor, te entrego mi vida completamente, Señor. Toma el control de todas las áreas. Tu amor, Señor, me llena. Tu amor me hace rectificar. Tu amor, tu misericordia. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no pedirte perdón? ¿Cómo no corregir mi caminar? Te entrego el control de mi vida, Señor. Venimos a tu presencia a rendirnos, Señor, a reconocer que tú eres mi Señor, mi dueño de todo, mi familia, mi hogar, mis finanzas, mi cuerpo, mi salud, todo te pertenece a ti. Nada es mío, estoy de paso. Tú eres el dueño de todo, mi dueño, Señor. Te entrego mi vida, Señor, mis sueños, mis ilusiones, Señor. Perdona si lo que nos hayamos equivocado, Señor. Permítenos identificar si nos equivocamos, Señor. Clamo a tu misericordia, Señor. Ya no peleo, Señor, ya no discuto contigo. Simplemente me entrego en tus brazos, Señor. Hago tu voluntad. Gracias, Señor, por lo que has hecho, Señor. Gracias, Señor, por dirigirnos. Hasta aquí tú nos has traído, Señor. Señor, te pido, Señor, que quites todo lo que a ti no te agrade, Señor. Como el alfarero, quiebra, haz lo que tengas que hacer, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mi vida es tuya. Hoy me inclino, me postro ante ti, Señor. Decirte, Señor, el mejor lugar es a los pies de Cristo, Señor. Ese es nuestro mejor lugar y nuestra mejor posición, postrados ante ti, Señor. Gracias, Señor. Te entrego mi vida, mi familia, mis sueños, todo es tuyo. Señor, gracias por tu amor, tu misericordia, por tu cuidado, porque tú me amaste primero. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque te entrego todo, todo te pertenece. Bueno, hoy vamos con un tema, seguimos con la serie. Y este es un tema fuerte y necesito que usted me entienda y tome Biblia y tome apuntes. Recuerde que también va a quedar descargada en la página web, está en YouTube y va a quedar en Instagram. Pero vamos a entrar en materia. Por violación de derechos territoriales. Tú me vas a decir, ¿qué? Te lo repito. Violación de derechos territoriales. Es decir,
que hay territorios. Escúchame, escúchame, escúchame. Oh Padre, Señor, pido dirección, pido presencia del Espíritu Santo. Danos espíritu de sabiduría, pero danos espíritu de revelación. Danos guianza y danos discernimiento, Señor, para que esta enseñanza llegue a lo profundo de la tabla del corazón de las personas, Señor. Que no sea yo hablando, sino tú dirigiendo esta reunión, este tiempo de enseñanza para honrarte a ti. Violación de derechos territoriales, es decir, que existe territorios. Escúcheme, esto es para que se despeluque, pero es la realidad y hay que explicarlo y hay que enseñarlo. Es decir, que hay territorios que le pertenecen a Satanás y que nosotros no debemos ingresar si no somos autorizados por el Señor. Te lo empiezo a explicar. Si yo tengo un barco, yo pertenezco al equipo y tengo un capitán, yo no voy para donde yo me quiera ir. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que esperar a que mi capitán dice, zarpamos, anclamos, avanzamos, nos detenemos, dormimos, trabajamos, porque yo tengo un capitán. Y eso es un ejemplo sencillo, suponiendo que pertenezcamos a un grupo que trabaja en un barco y tenemos un capitán. Así es nuestra vida. Somos obreros, pertenecemos a la obra del Señor. Dice, muchos obreros, muchos hijos de Dios avanzan por su cuenta, pensando que tenemos la autoridad de Cristo. Y correcto, tenemos la autoridad de Cristo, pero no para hacer lo que usted y yo queramos. Ese es el detalle. Sí, reconocemos al Señor, somos hijos, invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, somos limpiados por su sangre preciosa, somos redimidos, somos santificados, somos salvos. Todo eso es cierto, pero esa autoridad que el Señor nos entregó a nosotros, que somos cuerpo de Cristo y Jesucristo es la cabeza, esa autoridad no es para hacer lo que tú y yo queramos, sino lo que Él diga que se hace, es lo que tú y yo hacemos. Y en eso es lo que nos hemos equivocado muchas veces. Imagínense lo que dice, recordemos Mateo 6 del capítulo 9 a 10, del versículo 9 a 10. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea tu voluntad hecha como en el cielo, así como en la tierra. Y eso suena maravilloso. Y muchos hemos dicho esta gran oración y es una oración poderosísima. Pero cuando eso llega a ajustarse a mi vida, le digo, uy Señor, haz tu voluntad perfecta en el cielo. Pero en la tierra, déjame que yo quiero hacer lo que me plazca. Y no funciona así. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo que estamos haciendo muchas veces. Oramos para recibir poder, pero nos falta obediencia. Queremos poder sin fuego y sin dirección. No se puede. Usted debe siempre orar para recibir ese poder y eso es una bendición, pero usted debe ser obediente, porque si no, esto es una bomba de tiempo. Usted a un niño de 12 años no le da las llaves de un carro y le dice móntese y arránquese. Primero porque no tiene pase, segundo porque no ha hecho el curso de conducción, tercero porque no es la edad. Y usted puede quererle dar el carro, pero no es el tiempo. Entonces, lo mismo es con el Señor. Muchas veces oramos para tener ese poder y no está mal porque la oración del justo puede mucho, pero si usted y yo no tenemos obediencia, ahí es donde tenemos problemas, porque queremos poder sin fuego divino, sin dirección del Señor, para hacer que lo que a mí me plazca. Y ese es el gran error que cometen muchos cristianos, muchos hijos de Dios, se van donde Dios no nos ha mandado a hacer, se ponen a hacer lo que Dios no ha dicho, como dice el cuento del capitán con el barco. Él es el dueño de la obra y es el que dirá qué hacemos, cómo hacemos, cuándo hacemos, por qué lo hacemos, en dónde lo hacemos. Él da las instrucciones. Entonces, es importante entender todo esto, que nosotros no podemos ser arrogantes en nuestro andar y tenemos que recordar que Jesús es nuestra cabeza. Jesús es el líder de la iglesia. Por lo tanto, no podemos hacer nada sin Él antes de que Él no lo dirija, nos diga, y te vas para tal parte. Y quisiéramos darle algunos ejemplos. Y voy a empezar a enunciar la palabra, que han traído destrucciones a familias, a descendencias, incluso a naciones enteras. ¿Por qué? Porque Satanás tiene el derecho legal en ciertos lugares. Un ejemplo, el primero de ellos, Abel. Lo encontramos en Génesis 4,
del versículo 9 al 11. Y lo voy a leer en Reina Valera contemporánea. Y dice, y el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le respondió, no lo sé, no lo sé. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Desde la tierra, mire, desde la tierra, la voz de la sangre de tu hermano me pide que le haga justicia. Y ahora pues maldito serás por parte de la tierra, que abrió su boca para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Entonces vemos en Génesis que hay el primer asesinato. Y es un tema difícil porque fueron dos hermanos, Caín y Abel. Y un día simplemente Caín va y mata a su hermano. Obviamente eso es un tema largo y profundo porque eso no fue de un momento a otro. Eso viene desde un tema atrás. Eso fue un tema que hay que trabajarlo y estudiarlo. Pero hoy no puedo entrar en profundidad. Simplemente lo que necesito que le quede muy claro es que dice, desde la tierra, territorio, la voz de la sangre de tu hermano me pide que le haga justicia. ¿Por qué? Porque hubo un asesinato. ¿Y dónde fue eso? Dice que Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de No, al oriente del Edén. Según lo que habla la Biblia en Génesis 2, el Edén estaba rodeado por varios ríos, dos de ellos que es el Tigris y el Éufrates. O sea que el Edén estaba ubicado en el Medio Oriente. Entonces vemos que los problemas que ahora en día vemos no solamente es de política, no es de religión, no es el tema espiritual. Hubo una maldición específica en un territorio por la muerte de Abel. El primer derramamiento de sangre, dice, dice, desde la tierra, la voz de la sangre de tu hermano me pide que le haga justicia. Entonces, hubo un tema bien delicado en el sitio. El Edén estaba, y dice que estaba, el Edén queda en el Medio Oriente. Entonces desde ahí vemos que ese sitio jamás va a tener paz ni tranquilidad. Fue el primer lugar donde hubo derramamiento de sangre. El segundo ejemplo con el cual quiero explicar esto fue la tumba de Tutankamón. Dice, durante muchos años las maldiciones de muerte y de destrucción fueron colocadas en la vida de estas personas a través de espíritus malignos, puesto específicamente para guardar la tumba de este faraón durante muchos años, para mantener alejados a los ladrones. Escúcheme bien, pero a medida que pasaron los años y nuevos reinos surgieron, la gente se olvidó del poder de los hechiceros egipcios. Sin embargo, los demonios no olvidaron tales conjuros sobre la tumba del rey Tutankamón. Y usted sabe lo que pasó, que cuando se abre, todos murieron y empezó una ráfaga de muerte. ¿Por qué? Porque ese territorio donde estaba la tumba de Tutankamón fue entregado a Satanás. ¿Murieron quienes hicieron los hechizos? Sí, pero los espíritus estaban a cargo y ese lugar fue consagrado para los demonios y tenían autoridad legal. Y cuando tú entras a un lugar donde a ti no te han mandado entrar, poseemos problemas. Usted sabe la historia de cómo murieron todos y fallecieron. Muchos dijeron, no, es que como estuve encerrado, cuando abrieron el polvo entró, lo aspiraron y de todo. Usted se pone a leer la historia, todos fallecieron de unas muertes espantosas y terribles. ¿Por qué? Porque aunque ya había pasado siglos, no años, siglos completos, el lugar y cada objeto que estaba ahí fue entregado por los brujos, por los hechiceros. Murieron los hechiceros, pero los demonios no olvidaron los conjuros y ellos tenían un derecho sobre cada artículo que estaba allí. Artículos que usted encuentra en museos regados por todo el mundo. Escúcheme esto. Tercer gran ejemplo, Haití. Haití es una isla donde tú encuentras dos mundos. A un lado está Haití y al otro lado está República Dominicana. Ambos están en la misma isla. Entonces,
Le voy a contar rápidamente lo que pasó. Ellos fueron esclavos de los franceses durante muchísimos años, hasta que el 1 de enero de 1804 se declara la independencia. Y este hombre, que fue Jean Yanques de Salines, se convirtió en el primer gobernador. Inicialmente fue gobernador y después él mismo se declaró emperador. ¿Y qué dio este hombre de instrucciones cuando él llega al poder? Que todos los hombres blancos fueran condenados a muerte. Escúcheme bien lo que pasó, porque hay que estudiar no solamente la escritura, sino también anexar, amarrarla con la historia y con la dirección de Dios para poder entender el porqué de la situación en este momento. Entonces, fue así como a principios de febrero, entre a mediados de abril de ese año, tuvo un lugar una masacre brutal en Haití. Se cobró la vida entre de 3.000 a 5.000 personas, entre hombres y mujeres y niños blancos de todas las edades. Sin intención de ocultar lo sucedido, este hombre hizo una declaración oficial. Hemos dado a estos verdaderos caníbales, dice este hombre, guerra por guerra, crimen por crimen, indignación por indignación. Sí, he salvado a mi país, he vengado a América. ¿Qué pasó en Haití? Un derramamiento brutal. Aparte de que venían muchos años de esclavitud por parte de los franceses, ellos logran su independencia, pero aparte de que logran su independencia de una manera brutal, matando y asesinando, como le digo, a más de 5.000 personas entre hombres y mujeres, y había esa sed de venganza. Una cosa es que un país quiera pedir su independencia. Por ejemplo, en Colombia vemos, y hubo una guerra aquí, y una en el puente de Boyacá, y se enfrentaron, listo, ok, y ellos se fueron, pero aquí fue una circunstancia fuerte. La brutal venganza contra los blancos fue tomada desde Francia, y eso trajo desprecio por todas las naciones, y ninguna nación, después de lo que él hizo, ese asesinato brutal, reconoció a Haití diplomáticamente. Si el gobierno haitiano no firmaba un acuerdo, el país no solo iba a seguir aislado diplomáticamente, sino que sería bloqueado por una flotilla de buques de guerra franceses que estaban ya en la costa haitiana. ¿Qué tuvieron que hacer? Ellos tuvieron que pagar una deuda grandísima. Obviamente se les hizo un préstamo al banco francés de más de 30 millones de francos y se dedujo con los prestamistas, aparte se le anexó a los 36 millones por intereses. Entonces ya no debía 30 sino 36. Haití empezó a pagar por las reparaciones a Francia, lo que quiere decir que ese dinero pasó directamente a las bóvedas de bancos franceses. Y eso era una espiral sin fin de pagar deudas inmensas. Incluso fue rebajada a la mitad en 1830. Era demasiado alto para este país caribeño. Tuvo que pedir enormes préstamos, no solamente con Francia, sino con bancos estadounidenses y alemanes, con unas tasas exorbitantes que le obligaban a destinar su mayor presupuesto en esto. Finalmente, en 1947, Haití termina de pagar a los dueños, a compensar a los dueños de las plantaciones de aquellas colonias francesas. Esto le tomó un periodo de 122 años pagar su deuda por independencia. Entonces Haití en este momento es uno de los países más pobres de América y uno de los más pobres en el mundo. En estos momentos vemos que este país vive una gran crisis a nivel político, a nivel social. Que el presidente hace poco en el 2021 fue asesinado, su primer ministro fue obligado a renunciar. Vemos la presión de bandas armadas que controlan la capital, Puerto Príncipe. Es una ciudad que lleva más de 4 huracanes, una guerra y un terremoto. Ellos, cuando estaban en todo este proceso de dominio francés, ellos hicieron un acuerdo, un pacto con Satanás y le dijeron: si tú nos ayudas a salir de este tema de dominación francesa, nosotros te vamos a servir. Eso hizo el pueblo de Haití. Entonces, ¿qué pasa? Hay un derecho legal sobre el lado, no de toda la isla, porque República Dominicana no hizo eso, sino sobre Haití, porque Haití pactó, habló con Satanás y le dijo: mira, sácanos, ayúdanos a quitar del dominio francés y nosotros te pertenecemos. Satanás les ayudó de una manera u otra, pero les pasó una cuenta de cobro brutal.
en desgracias, en huracanes, en guerras, en terremotos, y no termina. Ese es un proceso de guerra que no termina. Ellos le dijeron, ¿sabe qué? Si nos libras, te serviremos. Y Satanás dijo, listo, trato hecho, pero un costo grandísimo. Ahí se practica el vudú a un nivel abierto. El vudú, hechicería, santería. Entonces es un territorio que le pertenece porque la misma gente se lo entregó a Satanás. Entonces Haití le pertenece a él. Entonces vamos entendiendo cómo hay territorios que vienen con un tema de trasfondo y por eso su situación actual es esa. También vemos que dice la palabra en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Haití se puso en bandeja de plata. Haití tenía que haberle clamado al Señor, doblar rodillas y le mira, Señor, llevamos tantos años con esta opresión, Señor, ayúdanos a ser libre, porque no es justo las condiciones como estamos de esclavos, no comemos, no tenemos derecho a nada, Señor, mira nuestra situación, Señor, ten misericordia. En clamar ayuno, en doblar rodilla, hubiera sido muy diferente la situación de Haití. Entonces, lo que estás viendo ahora es el resultado de generaciones atrás que pactaron con el enemigo, y entonces él tiene no solamente derecho legal sobre ese territorio, sino sobre las generaciones, hasta que alguien se pare y rompa esto. Que se puede, sí, pero lleva años, y realmente Satanás tiene el derecho legal en esos territorios, en Haití. Otro ejemplo es cuando visitamos ciertos sitios. Mire, esto es bien importante. Dice Deuteronomios 8, del 19 al 20. Mas si llegases a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieses en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que es cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Mire, hay casos puntuales, circunstancias externas. Un ejemplo, cuando usted va de visita, de turismo, le voy a colocar los ejemplos puntuales. Templos budistas, templos hinduistas. ¿Por qué? Porque están imágenes de adoración y usted puede que no se postre ante ellos, pero usted no le dijeron que se entrara para allá. Y la gente se va y se toma la selfie con el dragón atrás, con la culebra, con los dioses desnudos, con las 50 cabezas, y monta eso y está yendo a sitios donde Dios no lo mandó ni siquiera a pisar, ni siquiera para pisar esos sitios te envió. Entonces es importante entender, por ejemplo, cuando vemos en los tiempos de Gedeón, el Señor le da una instrucción muy clara y le dice en Jueces, le dice a Gedeón, destruye los altares, las imágenes de Baal, todas esas malignidades y el lugar donde actúa. Después de que Gedeón hace esto, tuvo el poder para derrotar sus enemigos. Volvamos a entender esto, los templos de deidades malignas, y donde va mucha gente a orarle a esos dioses. Si usted va a orar, usted no tiene un derecho legal, porque esos territorios donde están esos templos de adoración le pertenecen al enemigo. Usted no debe ir a menos que el Señor se lo diga y con un propósito, después de un tiempo de ayuno, una preparación puntual. Si a usted Dios no le ha dicho, usted no tiene por qué irse. Perdone la expresión y la franqueza, usted y yo no tenemos por qué irnos a parquear donde Dios no ha dicho que nos parquemos. Literalmente eso nos pasa por desobediencia. Entonces, estos lugares, estos templos, esos altares, la única forma es de que sean destruidos, pero esas divinidades malignas seguirán teniendo un derecho legal a gobernar allí. Entonces, tú no puedes ir a destruir los templos hindú, los templos budistas, las mezquitas, tú no puedes hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Claro, si no se pueden destruir, usted no debe ir para allá. Gedeón lo pudo hacer porque eran los altares de su padre en su casa, eso es una cosa distinta, pero no debemos ir a sitios hindúes, budistas, mezquitas, todo ese tipo de sitios no son lugares para que un hijo de Dios los pise. Dice Éxodo 3:5, no te acerquéis, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Recuerde que cuando
Moisés se encuentra con la zarza ardiendo. Él iba caminando y automáticamente el Señor le habla y él ve que la zarza no se consumía. Y él le habla a través de la zarza y le dice, quítate tu calzado porque el lugar que estás pisando es santo. Entonces cuando yo me quito el calzado, tiene un tema de respeto, de honra, de adoración. Entonces Moisés se quita las sandalias en un acto de honra y reverencia a Dios, al estar en la presencia de Dios hacia esa tierra que era santa, que él estaba pisando. Las mezquitas son lugares considerados santos, pero para Alá. Entonces cuando se le dice a las personas, usted quiere ingresar a la mezquita, quítese los zapatos, le quiero decir que usted está adorando y alabando a Alá. Mire cómo es el enemigo de sutil. Quitarse el calzado es dar honor a Alá y no al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Mire todo lo que estamos aprendiendo. Los museos. Le voy a contar algo que me pasó. Usted sabe que estaba en Berlín. Y en Berlín hay un museo muy específico. Es como en el centro de la ciudad. Y resulta que ese museo tiene muestras espectaculares de muchas partes del mundo. Y de ello es muy grande el museo, tal vez es uno de los más grandes que me permitió el Señor visitar. Hay una sección que es solamente de África. Y yo empecé, están unos barcos, unas vestimentas antiguas, y fui pasando, y cada módulo donde vos vas pasando va colocando, dice el país, y hay una explicación, y etcétera. Cuando yo llegué a un punto que era una sección donde estaba todo lo del África, y especialmente había una sección de puras máscaras, el Señor automáticamente me dijo, hija mía, pasa de largo. No entres a esa sección, sigas por el pasillo. Entonces yo iba por el pasillo y me entraba, aquí veía un lado, aquí había otro, y la instrucción del Señor fue muy clara, no entrarás a ese lugar, sigues por el pasillo a la siguiente. El siguiente era Oceanía, el siguiente era Suramérica, pero el Señor ni siquiera me dejó entrar. Y cuando pasé por ahí me dijo, porque aquí hay máscaras, hay elementos que han sido específicamente para adoración para Satanás, y ni siquiera tienes que entrar allá. Escúcheme bien, los artículos no estaban en el África, estaban en Berlín. Y el Señor fue claro, no ingresarás. Entonces, es importante entender esto. Por ejemplo, hace poco alguien me comentaba que es una mujer que ya tiene un ministerio muy espectacular. Ella ya falleció. Y ella comentaba específicamente que ella trabajaba en el África. Y ella fue a dar una enseñanza bíblica y se hospedó en un hotel. Cuando ella llega, ella entra al hotel después de un viaje de muchísimas horas, iba realmente agotada, y ella dice que ella llegó después de horas de viaje y se acostó, no se acostó, cayó desmayada y se quedó a dormir, y que ella no podía dormir, que estaba cansada pero no podía conciliar el sueño y solo hizo quedar vueltas y vueltas. Al otro día, porque ella llega de noche, al otro día ella ya ve el resplandor, entra por la ventana el sol y ella se siente y dice, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando en el espaldar había un tapiz grandísimo y ella lo mira y ella sentía esa angustia, sentía intranquilidad, no sentía la paz, no podía orar. Entonces, ¿qué hace ella? Ella llama a la administradora y entonces le dice que esa figura que está ahí, entonces le dice que es un dios de una tribu específicamente del sur del África. Y le dice, y le dice, ¿y qué hace aquí? Mi hijo, no. La teoría es que este dios de allá no lo pueden ver las mujeres porque las mujeres caen muertas de esa región. Entonces ella no entendía cómo eso era. Entonces ella no cayó muerta porque es hija, porque es ministra, porque conoce al Señor, pero la afectó y se empezó a enfermar. Entonces mire, un simple tapiz, a veces el desconocimiento de nosotros nos permite sin querer abrir puertas. Entonces siempre tenemos que decirle al Señor, Señor, danos tu guianza, danos tu dirección. Cuando usted la pide, eso es automático. El Espíritu Santo te dice, no vas, y te pone que no, o te dice, sigue de largo, o cambia la ruta. Pero cuando le decimos, Señor, guía mis pasos, ¿a dónde voy? ¿Cuándo voy? ¿A qué horas? ¿Qué día? ¿Con quién voy? ¿Qué preparación necesito? Y eso es tan importante entenderlo. Mire, cuando yo iba a hacer el viaje, específicamente estuve en Berlín, mi hijo me dijo, mamá, ¿quieres ir a los campos de concentración? Le dije, hijo, muchas gracias, pero yo para allá no voy. Y para mí fue claro, no voy y no voy.
Cuando estábamos allá, como a los 20 días de estar en Berlín, el Espíritu Santo me habla y me dice, prepárate, vas a entrar en tiempo profundo de oración y en tiempo de ayuno de varios días. No le pregunté por qué, simplemente lo hice, empecé a orar, me dio las citas bíblicas y me estuve en ese tiempo de ayuno. Cuando terminé el tiempo de ayuno y me dijo, necesito que vayas a ese campo de concentración. Es diferente cuando el Señor te dice, prepárate que te voy a llevar a ese sitio, a que yo me hubiera ido a parquear donde nadie me dijo que fuera. Cuando Jesucristo, que es nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia, habla, Él te prepara si tienes que ir a algún sitio que no es de bendición. Yo me preparé, oré, ayuné y fui. Es un sitio donde se siente un desconsuelo. Usted desde que entra quiere llorar hasta que sale. Usted se siente ahogado, siente una pesadez, como que le echaran encima una cobija pesada y grande y como una sensación de ahogo, porque fue el exterminio de tantas personas en ese sitio. Se mataron más de 6 millones de personas, de judíos, no solamente judíos, se mataron gitanos, homosexuales. Si eras una mujer de más o menos unos 25 a 30 años y no dabas hijos, también ibas a parar a los campos de concentración. Ojo, no solamente el exterminio fue de judíos, fue de una cantidad de personas que Hitler mató. Entonces, cuando tú vas a estos sitios, ves las cárceles, ves los pozos donde los metían a ellos, ves las condiciones. Mire, usted su corazón, usted siente así. Usted siente un tema que yo no le puedo describir lo que se puede sentir. Y uno empieza a llorar. Yo empecé a pasar por cada sitio y hubo un momento que le dije, Señor, no puedo. Y mi hijo, quiero que entres. Yo le decía, Señor, no, mi hijo, entra, yo te preparé, entra. Y cuando salí, me dijo, tienes que aprender que habrá sitios muy difíciles donde yo te enviaré, no solamente como hija, sino como ministra. Y donde yo te envíe, yo te respaldo, yo te guardo, yo te protejo, pero nunca te vas donde yo no te he dicho que te vayas. Esa era la enseñanza de ese lugar. Y aprendemos todo el tiempo de la dirección del Señor. Cuando, por ejemplo, hay personas que han ido a Hawái. En Hawái hay una costumbre que parece muy inocente, que es que cuando tú llegas te pongan en unas guirnaldas de unas flores y las flores son hermosas, espectaculares y huelen. Le quiero contar que cuando uno estudia la historia de este sitio es para horrorizarse. ¿Por qué? Porque las costumbres que tienen allá de esa guirnalda provienen directamente de adoraciones a divinidades diabólicas de esa isla. La población original hace las guirnaldas y las coloca alrededor de las estatuas de sus dioses. Para ellos fue el principio inicial. Antes exigían sacrificios humanos en la antigüedad, pero ahorita se colocan las guirnaldas, sigue el tema de las guirnaldas, pero como señal de honra y reverencia a esos dioses, para ellos tener una buena relación con ellos. En realidad, esas guirnaldas tienen muchísimos propósitos. Y una de ellas es tan poderosa que aún en día no se construye ningún edificio en estas islas sin antes no traer un chamán nativo al sitio donde se va a construir el edificio y que específicamente cuente con el consentimiento y la bendición a través de los chamanes para poder hacer el proyecto. Imagínense, o sea, es el tema muy fuerte. También ellos utilizan esas plantas, específicamente esas flores que son dedicadas para esos dioses. Y siempre los tienen sembrados alrededor de cuando tú entras a los hoteles. Eso es porque para ellos es importante porque es una forma de consagrar el lugar hacia esos dioses. Entonces, también ellos cuando nace un bebé, lo que hace es que los frotan con esas hojas y con esas flores para consagrarlos para los dioses de las islas. Entonces, sin saber, cuando tú vas a ese sitio y te ponen las guirnaldas, que parece algo tan inocente y por desconocimiento, tú las puedes recibir, estás aceptando ese tipo de dioses de esa isla. Ahí le paso esta historia. Entonces, que es importante entender de que a veces cometemos tantas equivocaciones y generamos maldiciones a nuestras vidas y le damos permiso a espíritus malignos a que tengan el derecho legal a atacarme en un territorio. Entonces, si la persona va a Hawái y se pone las guirnaldas sin saberlo, está pisando un sitio que no, y Hawái es hermoso, dicen, yo nunca he ido, pero lo ideal
ni siquiera vaya. Y si va, tenga cuidado con lo que observa, con las guirnaldas, con el sitio, la decoración. Sea sabio. Tenemos que ser sabios. Cuando nos hospedamos, mire, yo hace mucho tiempo, a mí me pasó que yo estuve en Medellín, yo iba a visitar unos clientes, yo estaba como trabajando con una empresa, con un laboratorio farmacéutico y tenía que visitar unos clientes y no alcanzaba en un solo día hacer todo el recorrido. Entonces la empresa pagó una noche de hotel y cuando yo llegué rendida de trabajar todo el día anterior, viajar, llegué con maletas, cansada, rendida, yo solamente quería que en el hotel me dieran las llaves para yo subirme y acostarme, ducharme y acostarme. Cuando yo ya iba con la maleta, con las llaves, iba con el ascensor, cuando el señor me dijo, devuélvete, y yo, ay no señor, que se devuelva. Y yo, bueno, yo hice caso, botón para abajo. Y me dijo, pídete que te cambien la habitación. Entonces yo bajé, yo ni siquiera alcancé a entrar a la habitación. Entonces le dije a la señorita, ¿será que me puedes cambiar de habitación? Y entonces llega y me dice, ¿qué no te gustó? Te cambiamos, te organizamos el sitio, ¿qué te disgustó? ¿Estaba sucio? Y le dije, no, yo ni siquiera entré. Y le dije, no, necesito que por favor me cambies de ubicación. Y me dijo, no, permíteme un momentico, y me cambiaron de ubicación. Y tiempo después yo me di cuenta que en ese hotel y en ese sitio hubo un asesinato. Mire, el Señor a usted lo guarda de entrar a tantos sitios. Me decía, no, pero es que esta tiene vista acá. Y le dije, no importa. Me dijo, no, es que tengo una más chiquita y no tiene, las ventanas son así. Preferí pasarme. En lo físico, tú te hubieras quedado en la habitación grande con todo eso y no te hubiera sido la pieza más pequeña y la más chiquita. Pero acuérdese, no es por vista, es por lo que el Señor nos ha mandado. Cuando el Señor se encuentra con Lot, llega un momento en que ellos habían crecido tanto que llega Abraham y le dice, el territorio que tú escojas, escoja lo que tú quieras. Y él vio hermosa la llanura y la llanura fue Sodoma y Gomorra y usted sabe el resto de la historia. Y a su tío le dejó el peladero, pero ¿sabe qué pasa? Cuando usted tiene la bendición, Dios lo bendice en el sitio. Y eso es lo que es importante entender, que todo ese tipo de cosas, sitios que usted no debe visitar, y si visita sea muy sabio. Cementerios. Mire, usted no se imagina la cantidad de rituales satánicos que se hace y adoraciones específicamente a todo el tema de lo que es la Santa Muerte. Y usted sabe que en México se hace una celebración donde se va toda la familia, y perdón lo que voy a decir con todo el respeto que se merece la cultura mexicana, la cual respeto. Son personas que aprecio mucho, tengo muchas personas de México. Y ellos van y hacen, ese día hacen como una especie de picnic y van allá y están allá y acompañan a su familiar. Perdóneme lo que le voy a decir con todo el amor y el cariño que le tengo. Los cementerios no es para que usted vaya a hacer picnic. No es un lugar donde usted deba llevar, deban ir mujeres embarazadas, no deba ir niños. No es un lugar. Si usted va a hacer una reunión, usted lo hace en una cancha de tenis, donde haya piscina y eso. Pero los cementerios son sitios que tienen una carga tan fuerte a nivel de satánicos, de rituales, de lugar como tal. Entonces, no es para que tú vayas a hacer un picnic, tampoco es para que vayas, que murió tu familiar y la persona acostumbra como un ritual todos los domingos ir allá. Tampoco el Señor nos ha llamado a ese tipo de cosas. Entonces, sé que esto es duro para algunas personas, pero quiero explicarlo con todo mi amor, porque la idea de esto no es que usted se sienta mal, la idea de esto es que usted, si ha hecho algo de esto, pueda entender que nos equivocamos, que hay que corregir y que no debemos seguir haciendo. Entonces, los cementerios no son sitios ni de picnic, si hacen rituales satánicos, si hace adoración a la Santa Muerte, son lugares donde no deben ir personas, ni niños, ni mujeres embarazadas, ni personas delicadas de salud. En lo preferible, absténgase de visitar cementerios. Si necesita acompañar a la familia, vaya a la sala de velación. Y si ya es un familiar suyo, habrá momentos en que va a pisar el cementerio, pero no es un sitio para que usted esté en continuo contacto, por favor. Segundo, también es importante entender que hay sitios donde se ha encontrado muchas veces territorios donde se ha encontrado, donde han hecho rituales satánicos. Entonces se encuentran animales muertos, se encuentran incluso cuerpos
desafortunadamente se sigue realizando todo lo que es el tema de sacrificios humanos. En esta época se sigue haciendo. Entonces, ¿qué es importante? No toque nada de esto, que usted vaya y vio que hicieron, llega a un sitio, encontró marcaciones, encontró algo, por favor no tenga contacto con nada de lo que está en esos lugares, sea sabio, porque dice la palabra en Levítico 5:2, asimismo la persona que haya tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia o inmundo, cadáver de animal impuro, cadáver de reptil inmundo, aunque no lo sepa, sea impura y será culpable. Hace mucho tiempo un joven, él era un líder de una iglesia y a él lo llamaron con su pastor y le comentaron de que había una familia que tenía un tema que habían encontrado en el patio de su casa, la cual habían comprado la casa hace muchísimo tiempo y que habían encontrado los restos de un animal y parece que había sido un tema de sacrificio satánico y todo esto. No pudo acompañarlo el pastor, fueron como 2 o 3 líderes de la iglesia, me contaron, no conozco las personas directamente, pero él cuenta su testimonio y él dice que había un animalito ahí y él no tuvo el cuidado y manipuló los restos que habían allí en ese lugar, sin primero orar, sin primero romper maldiciones que hubieran venido sobre ese sitio, porque ese sitio había sido dedicado y consagrado para sacrificios a Satanás y a demonios. La Biblia es muy clara desde Antiguo Testamento de que no tomemos cosas que no debemos tocar. Sabemos que en este momento estamos protegidos por la sangre de Cristo, somos amados, somos guardados, pero también tenemos que entender de que no debemos tocar estos sitios. Esto es importante porque hay un derecho legal sobre ciertos lugares. Y este es un tipo de maldición que no se explica a la gente y después vienen los muchos problemas en la vida de muchas personas. Entonces, este joven contaba que después de que tocó ese animal, tocó eso, ni con guantes, no tuvo el cuidado de recogerlo con una pala ni guantes, sino que directamente entró en contacto con lo que había en ese ritual. A partir de eso él no podía dormir, a partir de eso empezaron pesadillas, a partir de eso entró un temor, empezó una cantidad de problemas. Y él entra en oración porque era un hombre de oración, este chico era un hombre de oración y ayuno, y el Señor le dice, no tenías que tocar nada. Tenías que recoger con una pala, primero orar, romper. ¿Me pediste permiso para ir? No, tú te fuiste en tus fuerzas, yo voy. Sí, pero el Señor te autorizó. Ni el Señor lo había autorizado, ni tenía respaldo en ese momento, no hubo una preparación previa. Entonces, mire todas las cosas que a veces hacemos por desconocimiento. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velar, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que van cumpliendo vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, es importante entender de que tenemos un adversario, que tenemos un enemigo, sí, claro que sí, y que tenemos que ser sabios en las decisiones que tomamos, y que hay unas maldiciones específicas que vienen por territorios, que le pertenecen legalmente al enemigo. Ejemplo, Haití, lo que le comenté de Abel, de la sangre que fue derramada en el Medio Oriente, y por eso en ese sitio siempre usted verá que Medio Oriente nunca va a tener paz. También lo que le comenté cuando empezamos a hablar de la tumba de Tutankamón. Entonces hay cosas que son muy específicas, museos, lugares. Entonces esto era un tema que yo quería tratar. De pronto es un tema fuerte, pero hay que entender de que hay lugares que han sido consagrados, y cuando yo llego y tengo que tener un contacto es porque Dios me ha hablado antes, entro en tiempo de oración, de ayuno, he tenido un respaldo, he tenido un direccionamiento, no entro en mis fuerzas ni tampoco hago lo que a mí me parezca. Como le decía al inicio, el capitán del barco dice, zarpamos tal día, andamos tal día duermes. Es exactamente la vida. Y a veces nosotros nos vamos a visitar, nos vamos a meter a sitios que no debemos ir. Por ejemplo, los sitios de prostíbulos, los sitios de los moteles. Hace mucho tiempo un matrimonio me decía, es que queríamos salir de la rutina. Váyase como matrimonio a un hotel, a un spa 5 estrellas, pasen una cena maravillosa, pasen una noche fabulosa, y está bien, pero no se vaya, por Dios santísimo, a un motel. Por Dios, un motel no, porque un motel es donde van las personas a fornicar y adulterar. No lo haga. Entonces, si usted va a hacer esto, váyase a un hotel o a un spa con su esposa o su esposo, y está bien, pero hay sitios que no debemos pisar, moteles,
moteles, prostíbulos, cementerios en lo menos posible, por favor. Hay sitios que debemos ser sabios antes de ir, museos. No toda parte, no también es una respuesta. Y eso es importante que usted lo entienda. No también es una respuesta. En nuestra siguiente jueves vamos a ver sitios también que tienen maldiciones muy fuertes y que ya son casas o lugares o edificios donde han sido maldecidos. Y le voy a explicar qué se debe hacer a la luz de la palabra. Dios no lo quiere, usted compró una casa y usted no tenía ni idea del historial de la casa y usted ya está metido en el problema porque ni le preguntó al Señor, ni oró y compró la casa y la casa tiene un historial bravo. ¿Qué podemos hacer? O con donde se va a colocar una iglesia, o donde se va a poner un negocio. Le voy a explicar cómo muchas áreas que no son del Señor se mueven y qué debemos hacer y cómo podemos enfrentar esta situación puntual. Este era el tema que quería desarrollar. Recordemos que el Señor nos da respaldo, que estamos guardados, protegidos por el Señor, pero también entendamos que hay sitios donde el Señor no nos ha mandado a ir. Y eso es una enseñanza. La obediencia es algo que es muy importante. Si usted va a tomar unas vacaciones, pregúntele al Señor, Señor, ¿me puedo ir? ¿Cuánto tiempo? ¿En qué fecha me voy? ¿Con quién me voy? ¿En qué aerolínea? Parece algo tan sencillo, pero hágalo. En la obediencia hay tanta bendición. Y a veces tenemos tantas dificultades porque hacemos nuestra voluntad y no lo que dice el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en el cielo, pero también en la tierra y en mi vida. A veces queremos hacer es solo nuestra voluntad y nos hemos metido en unos problemonones y yo soy la primera. Pero cuando uno aprende, la idea es que usted no volvamos a repetir lo mismo y decirle, Señor, necesito tu sabiduría y tu guianza para seguir y hacer lo que a ti te agrade, no lo que yo quiera, ni a mi manera, ni a mi forma, ni a mis fuerzas, sino lo que a ti te agrade. Este era nuestro maravilloso tema, un tema largo, fuerte, pero yo sé que ha sido de bendición. Ya estamos próximos a terminar nuestra serie. En la siguiente, como le digo, vamos a hablar específicamente de qué hacer cuando hay casas, hay iglesias o hay lugares donde está. Y vamos a hablar de maldiciones finales como la pereza. La pereza es un tipo de maldición que afecta a nuestras vidas. Y la gente dirá, ¿cómo? La pereza. Claro, la pereza es algo que destruye la vida de muchas personas. Y también cuando le prometemos al Señor e incumplimos las promesas de Dios. Ese es otra situación que a veces nosotros mismos, cuando el Señor nos ha mandado es a extender el evangelio y aprender a reinar con Cristo como sus herederos, pero en obediencia, no a nuestra manera, sino a la forma de Él, porque lo que hacemos para Él debe ser para honrarlo a Él, porque Él es digno de honra y digno de alabanza. Un gran abrazo, muy buenas noches por estar acá. El domingo tenemos clase para los que estén interesados. Estamos estudiando la carta de Efesios. Recuerde que en nuestra página vas a encontrar contacto. Ahí puedes colocar tu petición de oración y nos colocas un comentario. Vamos a estar orando y apoyándote en oración. También quiero darle las gracias a las personas que son columnas financieras de este ministerio. También en nuestra página web encuentra nuestra cuenta de Bancolombia y Nequi. Necesitamos seguir adelante, la obra del Señor es grande y tenemos muchos compromisos a los cuales queremos seguir avanzando y gracias por las personas que apoyan nuestro ministerio financiera con oración y estamos siempre ahí para ayudar y para servir. Un gran abrazo, buenas noches, bendiciones, adiós, adiós.